Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer en el verso 14. Hoy vamos a leer un solo verso. Primera de Samuel, capítulo 13, en el verso 14. Vamos a leer aquí. Y ahí arrancamos la ministración de esta tarde. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mi hermano, basado en este pasaje bíblico, nosotros vamos a hablar en esta tarde sobre la vida de David. Y mira que es muy interesante poder estudiar y poder analizar, mi hermano, la vida de David y cómo nosotros aprendemos cosas de la vida de este hombre. Lo primero que nosotros podemos ver aquí es que el Señor da testimonio acerca de David diciendo que era un varón conforme a su corazón. Y esto, mi hermano, es importante aclararlo porque muchos piensan que esta frase significa que David tenía el mismo corazón de Dios. Y la verdad que no es así. Cuando Dios habla acerca de David diciendo que era un varón conforme a su corazón, lo que el Señor está diciendo que David tenía un corazón, mi hermano, dispuesto a hacer su voluntad. Amén. Lo que el Señor está diciendo acerca de David es que David, mi hermano, tenía ese corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Y aquí nosotros podemos notar, mi hermano, que Dios conoce nuestro corazón aún incluso desde antes de que Él nos llame. Dios conoce, mi hermano, qué hombre en la tierra hará su voluntad. Dios conoce el corazón que hay en cada ser humano, mi hermano. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo que hay en nosotros. Dios conoce, mi hermano, qué persona es una persona apasionada, una persona ferviente en las cosas que Él hace. Dios conoce, Dios sabe qué persona es una persona que cuando hace algo lo toma en serio. Dios conoce, mi hermano, qué persona cuando ha estado estudiando o cuando ha estado en la universidad o en algún compromiso, Él ha hecho las cosas con esfuerzo, con dedicación y ha tomado las cosas en serio. Dios conoce nuestro corazón, mi hermano. Aún incluso desde antes de que Él nos llame, el Señor ya conoce nuestro corazón. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Gálatas. Perdóneme si estoy acelerando un poco hoy, pero es que en realidad me conecté tarde y de aquí tengo un compromiso a las 7 de la noche, entonces. Pero mi hermano, créame que hoy vamos a salir bendecidos por la palabra del Señor. En el libro de Gálatas, mira lo que habla, mi hermano, el apóstol Pablo. Amén. Estas son palabras del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mi hermano, presta atención aquí y mira lo que Pablo declara acerca de cómo era él antes de llegar al evangelio. Pablo dice que él era aún mucho más celoso de los contemporáneos allí, de las tradiciones de sus padres. O sea, Pablo era un hombre apasionado en las cosas que él hacía. Pablo era un hombre entregado en las cosas que él hacía. Pablo era un hombre fervoroso, mi hermano, en las cosas que él hacía. Y a este hombre fue aquel que lo llamó el Señor. Porque Dios conoce nuestro corazón, mi hermano.
Dios conoce quiénes somos nosotros incluso desde antes de llegar al Evangelio. Dios conoce a qué hombre llama al ministerio. Dios sabe a qué hombre llama, mi hermano, al pastorado o al darle algún cargo. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Durante toda nuestra vida Dios nos conoce. Durante toda nuestra existencia Dios nos conoce. Dios sabe qué persona es apasionada. Dios sabe qué persona es entregada, mi hermano. Dios sabe qué persona toma las cosas en serio. Dios lo conoce. Dios sabía que el apóstol Pablo era una persona apasionada. Y cuando Él lo llamó, Él redirigió la pasión de Pablo. Es como si el Señor dijera: tú eres apasionado para estas cosas. Ahora ven, que yo te voy a utilizar. Yo voy a utilizar esa pasión, yo voy a utilizar ese fervor, yo voy a utilizar esa dedicación, pero para las cosas de mi reino. Así hace el Señor, mi hermano. Por eso Dios en la vida de David declaró, desde aún antes de ser llamado, desde aún antes de ser ungido, que David tenía un corazón conforme a su voluntad, porque Dios conocía el corazón de David. Y así también el Señor conoce nuestro corazón. Amén, mi hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor allí en los comentarios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en los comentarios, mi hermano. A partir de este punto, nosotros vamos a comenzar a analizar, mi hermano, la vida de David. Amén, vamos a comenzar a analizar la vida de David. Y mira que hay cosas muy interesantes para nosotros, hay cosas muy edificantes para nosotros. Por ejemplo, lo primero que tú vas a ver en la vida de David es que, mi hermano, David tenía un llamado. Amén. Dice la escritura aquí: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mi hermano, lo primero que nosotros tenemos que entender es que David tenía un llamado. Que David no llegó a ser rey porque él lo quiso. David no llegó a esa posición porque él así lo quiso. David, mi hermano, llegó a ser rey porque él tenía un llamado. David tenía un llamado, mi hermano. Y a pesar de que cuando tú comienzas a leer la historia, lo que nos narra la Biblia, te das cuenta que David no era una persona que era tomada en cuenta, mi hermano. Porque cuando el profeta Samuel llega hasta Belén, cuando Dios le había dicho a Samuel que iba a ungir al nuevo rey, cuando Samuel llega hasta Belén y se encuentra allí con los ancianos de aquella ciudad, y allí aparece Isaí. Dice la Biblia, mi hermano, que Samuel santificó a Isaí y a sus hijos. Pero luego, cuando él comienza allí ya que iba a ungir al nuevo rey, Samuel piensa que el rey iba a ser el primogénito porque lo vio de buena apariencia, lo vio fuerte. Pero Dios le dijo que no era ese, mi hermano. Y él comienza allí a ver, a buscar entre los hijos de Isaí, uno por uno iban pasando, y Dios le decía: este tampoco es, el de acá no es. Y al final, cuando ya se acabaron todos los hijos que estaban ahí, todos los hijos de Isaí, Samuel sabía que faltaba uno. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que ahí él iba a ungir al rey. Pero el rey, el que iba a ser el rey de Israel, ni siquiera había sido convocado a la reunión. Él estaba pastoreando las ovejas, mi hermano. Él seguía cumpliendo su función. Él seguía cumpliendo con su rol. Él seguía cumpliendo con su trabajo. Él no había sido llamado a la reunión.
Él no había sido convocado, pero a este hombre, mi hermano, es aquel que lo unge el Señor. Tal vez nadie imaginó, tal vez nadie esperaba, mi hermano. Tal vez nadie imaginaba que David iba a ser ungido como rey. Pero Dios lo llamó a ese hombre que tal vez ante los ojos de los hombres estaba descalificado. Aunque tal vez para los ojos de los hombres mi hermano no calificaba. Pero Dios dijo, a este hombre yo lo llamo para ser rey. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que es Dios quien nos llama, mi hermano. Y muchas veces esas personas que la gente jamás ha imaginado o jamás ha esperado. Usted puede ver, mi hermano, pastoreando a hombres que cuando la gente lo ve pastoreando se sorprende. Usted puede ver evangelizando a hombres que cuando la gente lo ve se sorprende y dice, mira a ese varón, mira cómo está ahora ahí predicando, mira cómo está pastoreando. Después de que él era así, después de que tal vez la misma familia, mi hermano, ya no apostaba nada por él. El Señor lo llama, el Señor lo transforma y el Señor lo levanta para un ministerio. Porque eso es lo que hace Dios, mi hermano. Él llama a aquel hombre que tal vez la misma sociedad jamás se lo espera, mi hermano. Amén. David tenía un llamado y esto es importante, mi hermano. Es importante entender que es Dios quien nos llama. Es Dios quien nos llama, mi hermano. Nosotros tenemos que estar donde Dios nos llama. Porque hay muchas personas que ellos mismos se están consagrando. Hay muchas personas que ellos mismos están asignando un ministerio. Hay personas que ellos mismos están poniendo un título incluso en las redes sociales, mi hermano. Porque ese título acompaña bien. Porque ese título llama a la gente. Porque ese título atrae más espectadores. Y muchos se ponen un título que el Señor no les ha dado. Porque es Dios quien nos llama a cada uno de nosotros. Es Dios, mi hermano, el que hace el llamado al ser humano. Amén, es Dios. Mira, a David Dios lo llamó, pero mi hermano, vamos a seguir estudiando en la vida de David. Por ejemplo, mira esto, mi hermano, porque nosotros habíamos leído ahí que David había sido ungido. David había sido ungido como el rey de Israel. Pero cuando David fue ungido, mi hermano, él no tomó el reinado inmediatamente. No fue así. Pasó mucho tiempo para que David llegue y se corone como rey de Israel. Y durante todo ese tiempo, mi hermano, David tuvo que servir al rey Saúl. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 18, verso número 5. Dice así la Biblia: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mi hermano, David fue ungido como rey, pero antes de ejercer su ministerio, antes de ejercer su llamado, David tuvo que servir. Amén. Métete esto en el corazón, mi hermano, métete esto en el corazón. Tal vez tú tienes un llamado, tal vez tú sientes en el corazón un llamado de parte del Señor, pero David, antes de ejercer su llamado, tuvo que servir. Él sirvió a Saúl, él sirvió al rey que había en ese entonces en la nación de Israel. Mi hermano, David no le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Sal de ese trono, bájate de ahí, sal de ahí porque yo ahora soy el nuevo rey.
David no dijo esto, mi hermano. David supo esperar su tiempo. David supo tener paciencia hasta el cumplimiento, donde él ya iba a ser rey. Hasta el cumplimiento de su llamado, mi hermano. Pero mientras tanto, David estaba sirviendo al rey Saúl. Porque es un principio, mi hermano. Este es un principio. Que aquel que no sabe servir, no va a servir para liderar. Amén. Aquel que no sabe servir, no va a poder liderar, mi hermano. No va a poder liderar aquel que no ha aprendido a servir. Porque aún David, sabiendo él que tenía un llamado, él sabía, él era consciente porque Samuel lo había ungido. Él sabía esto, pero él sirvió a Saúl, mi hermano. Él sirvió a Saúl. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Podemos tener un llamado, mi hermano. Podemos haber sido llamados por el Señor para pastorear, para evangelizar, para liderar. Pero mientras tanto nosotros tenemos que servir en la congregación, servir a nuestro pastor, servir a nuestros líderes, servir en el ministerio, mi hermano. ¿Usted entendió, mi hermano? ¿Usted entendió esto? Esto es algo muy interesante en la vida de David, mi hermano. Porque él ya había sido ungido para ser rey. Pero él supo esperar con paciencia el cumplimiento de esa asignación. Amén. Él supo esperar con paciencia. Pero mientras tanto él servía en la congregación, él servía al rey. Y así somos nosotros, mi hermano. Tenemos una asignación, pero mientras tanto sirvamos en la congregación. Sirvamos a nuestro pastor. Sirvamos a nuestros líderes. Muchos, por ejemplo, porque aquí estamos para aprender, amén, mi hermano, aquí estamos para aprender. Por ejemplo, tú vas a ver en la Biblia 2 ocasiones donde David servía a Saúl. Por ejemplo, aquí en el capítulo 18, verso número 5, la Biblia dice que David servía a Saúl. Pero también la Biblia acá, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, en el verso 21 y en el verso 23 dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues hallado gracia en mis ojos. O sea, mi hermano, Saúl lo llamó a David para que sea su paje de armas, lo puso a su servicio. Y luego usted también va a ver allí donde habíamos leído antes, en el capítulo 18, que David ahí también agarra una asignación. David servía a Saúl, y muchos dicen que tal vez David, mi hermano, había servido primero a Saúl y luego se había ido a su casa y luego volvió para allí en la pelea contra Goliat. Pero la Biblia dice que Saúl había llamado a David para servir, pero David le servía de una forma intermitente, mi hermano. Yo quiero explicarle esto para que usted cuando lea las escrituras pueda comprender, amén. Dice aquí: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, mi hermano, el servicio de David para Saúl era un servicio intermitente. Él no servía de forma permanente. Él
servía un tiempo a Saúl y luego iba a servir a su padre, iba a apacentar las ovejas de su padre. Hasta que acá la cosa ya cambia, mi hermano, cuando ya Saúl toma a David y ya no le dejó volver a la casa de su padre. O sea, aquí ya el servicio de David para Saúl fue permanente, mi hermano, amén. Ya fue permanente. Yo le digo esto para que usted pueda entender, para que usted pueda, junto conmigo aquí nosotros, aprender, mi hermano. Al principio David servía a Saúl de una forma intermitente, o sea, él iba y venía, servía a Saúl un tiempo, luego iba a la casa de su padre, apacentaba las ovejas. Y luego vuelve, y después de la batalla contra Goliat, ahí es cuando ya David ya se queda permanentemente en el servicio a Saúl. Pero el punto aquí es, mi hermano, que David, a pesar de que tenía el llamado, primero tuvo que servir. Y usted tiene que llevarse esto en su corazón, mi hermano, en su corazón. Podemos tener un llamado, podemos tener una asignación, podemos haber recibido tal vez el llamado para pastorear, pero primero tenemos que servir, mi hermano. Aquel que no sirve no va a poder liderar después. Ahora, continuando con la vida de David, lo que nosotros también podemos ver de este hombre es que era un hombre de fe. Amén. Nosotros ya conocemos totalmente la historia de David contra Goliat. Y sabemos, mi hermano, que mientras que el pueblo de Israel estaba atemorizado, la actitud de David delante de Goliat era diferente. Aunque el pueblo, mi hermano, estaba muerto de miedo, David tenía una actitud totalmente diferente, porque David sabía quién era su Dios. David sabía en quién él había creído, mi hermano. David sabía que Dios era poderoso para derribar y destruir a cualquier enemigo, que no importaba lo grande del adversario, no importaba lo fuerte del adversario, no importaba ni siquiera lo que David podía tener, si David tenía un arma, si David tenía una lanza, un escudo. David no le importaba eso, él sabía en quién él había confiado, mi hermano. Mira lo que dice aquí: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. O sea, mi hermano, David sabía en quién él había confiado. David sabía en quién él había creído. David sabía, mi hermano, que Dios es poderoso y que Dios no necesitaba de un gran ejército. Dios no necesitaba de muchos caballos. Dios no necesitaba de muchas lanzas o de muchos escudos. Dios no necesitaba de otra persona del mismo tamaño de Goliat para poderlo vencer. No, mi hermano. Lo que David sabía, que su Dios era poderoso y que no importaba el obstáculo, no importaba el enemigo, no importaba la oposición. Dios es poderoso para hacerlo caer. Y eso es lo que había en David: fe, mi hermano, fe. Fe para vencer, fe para pelear, fe para batallar. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy entender una vez más y recordar en quién Dios nosotros hemos creído. Recordar que nuestro Dios es más grande, mi hermano, que toda oposición, que toda batalla, que todo enemigo, que todo obstáculo. David sabía eso, mi hermano. Él tenía esa convicción, esa seguridad, que no importaba lo grande que fuera Goliat, que su Dios es más grande que todas las cosas. Me encanta leer lo que David declaró, que el Señor nos salva con espada y con lanza. O sea, mi hermano, que no importa lo que nosotros podamos tener a disposición nuestra, no importa.
Es nuestra fe en Dios, es nuestra confianza en Dios, es nuestra seguridad en Dios, es nuestro descanso en Dios. A veces atravesamos situaciones, mi hermano, donde nosotros evaluamos lo que tenemos a disposición. Evaluamos que yo tengo en mis manos. Evalúo cómo yo lo voy a solucionar. Cuando Dios dice, no es lo que tú tengas, es la fe que tú pongas en mí. Y es ahí cuando vemos la mano de Dios obrando en aquella situación. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor allí en los comentarios, mi hermano Ángel, que Dios te bendiga. Ahora, mi hermano, otra cualidad de este hombre llamado David es que era un hombre también misericordioso. Por ejemplo, vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 24. Yo voy a entrar un poco en el contexto de la historia. Saúl, mi hermano, estaba persiguiendo a David. Él se había levantado en contra de David solamente por envidia, mi hermano, por envidia. La envidia fue lo que desató la persecución de Saúl sobre la vida de David. Él tuvo envidia porque aquellas mujeres cantaron y en el canto que ellas hicieron destacaron la labor de David por encima de lo que hacía Saúl. Y este hombre se llenó de envidia y comenzó a perseguir a David. Y en una oportunidad le llegó un informe le llegó a Saúl y le dijeron, David está en tal lugar, está en las cuevas, allí está escondido. Y Saúl, mi hermano, partió hacia ese lugar con 3,000 hombres a buscar a David. Y yo me imagino que después de haberlo buscado tanto y no haberlo encontrado, se metió en una cueva y allí comenzó a descansar. Pero cuando este hombre, mi hermano, estaba descansando en esa cueva y allí se quedó dormido, allí en esa misma cueva también estaba David. Cuando Saúl estaba en esa cueva, mi hermano, y allí se quedó dormido, en esa misma cueva estaba David. Y la gente que estaba con David le dijeron, es hoy el día, es hoy aquí el día en que Jehová ha entregado a tu enemigo en tus manos, mi hermano. Escucha esto. Y harás con él como te pareciere. O sea, la gente que estaba con David le dijeron, hoy es el día de tu venganza. Hoy es el día para que tú cobres venganza por todo lo que te ha hecho este hombre. Hoy es el día para que tú te vengas de este hombre que sin razón alguna se ha levantado contra ti. Hoy es el día. Mi hermano, y dice la Biblia que David le cortó la orilla del manto de Saúl, pero después él se turbó. Él tuvo miedo, mi hermano. Algo tocó el interior de David. Algo sintió David cuando hizo eso. Y él después dijo, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mi hermano, qué interesante poder ver aquí dos cosas, mi hermano. Uno, la misericordia de David, cómo a pesar de que la gente que estaba a su alrededor le decía a David, ahora es el día de tu venganza. Ahora es el día para que tú te vengues de ese hombre. Ahora es el día, incluso le dijeron, ahora es el día que Dios te ha dado, que Dios ha hecho para que tú te vengues de él. Él no extendió la mano, mi hermano, contra Saúl. David tuvo misericordia. Mi hermano, él podía acabar con Saúl de un solo espadazo sin darle opción a defenderse, pero él tuvo misericordia. Él no extendió la mano contra Saúl y él dijo, Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Y esto es interesante, mi hermano, porque David tenía consideración por este hombre, porque era el ungido de Jehová. Porque él sabía que sobre ese hombre, Saúl,
Pues por más perverso que él se haya vuelto, por más perverso que él se haya convertido, mi hermano, sobre ese hombre había caído el aceite de la unción del Señor. Y esto fue lo que hizo que David se detuviera, mi hermano. Él tuvo consideración por este hombre porque él sabía que sobre este hombre había caído la unción de Jehová. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros no tenemos consideración por los hombres de Dios? ¿Cuántas veces nosotros vemos a un hombre de Dios que ha sido un fiel servidor del Señor, un hombre apasionado, un hombre entregado en la obra? Un hombre, mi hermano, que ha renunciado a muchas cosas por Dios y que ha salido a predicar, ha salido a evangelizar, se ha ido a las misiones, ha trabajado realizando campañas, trabajos de bien social. Pero cuando este hombre, mi hermano, se contamina, cuando este hombre cae, nosotros nos olvidamos, mi hermano, de él. Y rápidamente lo señalamos, rápidamente lo apedreamos. Rápidamente, mi hermano, nosotros estamos ahí cayéndole encima. Y nos olvidamos que sobre esos hombres ha estado o está la unción del Señor. Pueden haber caído, mi hermano, pueden haber fallado, se pueden haber equivocado. Pero nosotros no tenemos consideración. Y yo no estoy hablando de esos hombres que desde el principio estuvieron allí contaminados, hablando cualquier cosa. No, mi hermano. Yo me refiero a esos hombres de Dios que trabajaron con pasión por la obra del Señor, que se entregaron fervientemente por la obra de Dios, pero lamentablemente cayeron. Y allí estamos nosotros señalándolos, mi hermano. Yo pude ver un suceso, no voy a dar nombres, mi hermano. Pero era un hombre de Dios que predicaba mucho en las redes sociales, mi hermano, mucho. Subía los videos de sus mensajes. Y tú podías ver el respaldo de Dios en el ministerio de este hombre. Y tú podías ver, mi hermano, cómo había testimonio por los comentarios que almas habían venido a los pies de Cristo cuando Dios usaba a este hombre. Pero lamentablemente este hombre cayó, mi hermano, o lo acusaron de que había caído. ¿Y sabes qué hizo el pueblo del Señor? Lo apedreó, mi hermano, lo lapidó. No tuvo misericordia de él. No tuvo compasión de él. Se olvidaron. Rápidamente el pueblo se olvidó lo que este hombre había trabajado para Dios. Lo que este hombre había hecho para Dios. Si nosotros entendiéramos, mi hermano, que nuestro Dios es un Dios de restauración. Si nosotros entendiéramos, mi hermano, lo que significa que Dios haya dicho esa parábola de la oveja perdida, dejaríamos de apedrear a nuestros hermanos que han caído. Amén. David era un hombre que tenía misericordia, mi hermano. Y eso es lo que tenemos que orar y pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón misericordia. Mi hermano, misericordia. Misericordia por nuestros hermanos, misericordia por la gente de afuera, misericordia por los que están perdidos. Que dejemos en algún momento de pensar en nosotros mismos, mi hermano. Que en algún momento en nuestro tiempo de oración dejemos de pensar en nosotros mismos y que oremos por los demás, que oremos por los perdidos, que oremos por los obreros, que oremos por los misioneros, que oremos por los pastores, que oremos por la gente de afuera, mi hermano. Necesitamos mucho nosotros aprender, necesitamos mucho, mi hermano. Por eso la Biblia dice que Dios habló acerca de David
que era un hombre conforme a su voluntad, porque era un hombre misericordioso, mi hermano. Era un hombre que supo servir. Era un hombre de fe. Y ahora mira este último punto, mi hermano. Si usted está siendo bendecido por la palabra del Señor, dale un fuerte aplauso allí a Dios en los comentarios. Amén. Vamos a ver este siguiente punto, mi hermano. Y vamos a correr a segunda de Samuel. Mi hermano, escucha esto. Escucha esto, lo que había en el corazón de David. La Biblia dice que ya en cierta oportunidad, mi hermano, David ya tenía su casa, ya su casa de David estaba construida. Pero aunque este hombre estaba en esa comodidad de tener su casa ya hecha, él pensó en el arca de Dios. Y él habló con el profeta Natán, mi hermano, y dijo: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, mi hermano, cuando David estuvo cómodo en su casa, él pensó en Dios. Y él pensó, y él examinó su vida y dijo: yo estoy aquí bien cómodo en esta casa de cedro, y sin embargo el arca de Dios está allá entre cortinas. ¿Cómo puede ser posible que yo esté aquí en este lugar tan bonito y el arca de Dios esté allá entre esas cortinas, mi hermano? David tuvo en su corazón el hacer un templo para Dios. Está claro que no fue él quien lo construyó, que fue su hijo Salomón, pero él tuvo esto en su corazón. Él tuvo este deseo de honrar a Dios, mi hermano. A pesar de que él estaba en esa comodidad de tener su casa, él no dejaba de pensar en Dios. Él no dejaba de pensar cómo darle honra a Dios. Él no dejaba, mi hermano, de pensar: yo tengo que honrar a Dios, yo tengo que hacer esto para Dios. David, mi hermano, a pesar de su comodidad, a pesar de su prosperidad, él no dejó de pensar en cómo dar honra a Dios, en honrar a Dios. Y esto es muy interesante porque nosotros muchas veces honramos a Dios cuando pasamos necesidad. Pero cuando ya nos vemos prosperados, mi hermano, cuando ya nos vemos con dinero, cuando ya nos vemos levantados en el ministerio, nos olvidamos de darle honra a Dios. Nos olvidamos de seguir honrando al Señor. Nos olvidamos, mi hermano, de poner en primer lugar a Dios. Y esto es lo que quería hacer David. David le había puesto el primer lugar a Dios. Dijo: ¿cómo yo voy a estar aquí? Y el arca de Dios va a estar en ese lugar. Él le dio el primer lugar a Dios. Fue Dios quien le dijo: tú no lo vas a hacer. Pero esto había en el corazón de este hombre, mi hermano, de darle el primer lugar a Dios a pesar de su posición, de su comodidad, a pesar de la prosperidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar siempre en nuestro corazón. Siempre, mi hermano, siempre. Lamentablemente hay muchos hombres y mujeres que se están desviando cuando ya ven dinero, cuando ya ven lujos, cuando ya ven reconocimiento en redes, cuando ya ven multitud que los sigue, cuando ya ven multitud, mi hermano, que están allí detrás de ellos. Muchos lamentablemente dejan de honrar a Dios, dejan de darle el primer lugar a Dios. Ya se ven en esa casa, ya se ven con el carro, ya se ven, mi hermano, con aquellas cosas materiales, y de repente Dios ya no ocupa el primer lugar. Pero sin embargo David siempre, mi hermano, quería honrar a Dios.
Hay quienes buscan a Dios en medio de la necesidad, pero en la abundancia se olvidan de Él, mi hermano. Amén. Está claro que David cayó, mi hermano. David pecó. Lamentablemente pecó. Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Pero este hombre, a través de lo que la Biblia nos muestra en su vida, mi hermano, nos da ejemplo para nosotros seguir. Amén. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender a servir. Tenemos que tener misericordia, mi hermano. Y misericordia por los hombres de Dios que tal vez se han pervertido, mi hermano, tal vez han caído. Tengamos misericordia. Yo lo vuelvo a explicar, mi hermano. Yo no estoy hablando de aquellos hombres que siempre están allí blasfemando contra Dios, no. Yo hablo de esos hombres de Dios que han servido a Dios, que han trabajado para Dios, pero lamentablemente ahora han caído. Tengamos misericordia de estos hombres. Oremos por ellos, clamemos por ellos, pidámosle a Dios que los restaure, que los levante. Mi hermano, porque es algo que duele. Es algo que duele, mi hermano, poder ver cómo falta esa misericordia, ese perdón, esa falta de consideración. Así como David también, mi hermano, tenía un llamado. Entendamos que es Dios quien nos llama a nosotros. Amén, mi hermano, es Dios quien nos llama. Mi hermano, ¿cómo voy a saber yo qué llamado ha hecho Dios para mí? Primero, arderá en tu corazón. Segundo, la iglesia misma se va a dar cuenta, mi hermano, cuál es tu llamado. Y tercero, que Dios también va a hablar contigo. Y muchos imaginan que Dios nos hablará a todos de forma sobrenatural, como lo hizo con Moisés en la zarza. Y no es así, mi hermano. Dios nos habla de muchas maneras. Pero Dios hablará contigo, y cuando tú sepas que es la voz de Dios, tú vas a sentir esa seguridad. Tú vas a sentir esa convicción. Pero es Dios quien nos llama. Amén. Hasta aquí ha sido, mi hermano, la palabra de esta tarde. Ruego al Señor que haya sido de bendición para ti,